Ponga la cadena. CRC 89.1 Ahora sí. Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las Se opiniones las llevo más emitidas que en este vamos. programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, Ponele a consultas y consejería legal. Álvaro Sánchez que se Los sintonice para abogados saludarlo. Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, hogares de Costa Rica. Iniciamos un programa más del Abogado en su Casa. Este servidor, Denis Solano, quien los acompaña como todos los martes y jueves a través de la frecuencia de CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense. Hoy en compañía del licenciado Belisario Solano. Muy buenas noches, don Belisario. Buenas noches, Denis. Un gusto de poder saludarlo y compartir de nuevo un programa más del Abogado en su Casa. Hoy vamos a hablar de derecho sucesorio, vamos a hablar de testamentos, vamos a ver qué significa la validez o no de un testamento, cómo podemos anularlo, cuál es el trámite que tenemos que hacer para anularlo. Y vamos a tener uno de los mejores abogados, juristas de Costa Rica, especialista, profesor a nivel latinoamericano, doctor en este tema, para que podamos desarrollar y podamos aprender sobre el tema del derecho sucesorio y fundamentalmente los testamentos. ¿Qué tipos de testamentos? ¿Cuáles son los requisitos? Sobre todo eso vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a dialogar con el invitado de esta noche aquí en El Abogado en su Casa, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, reportando sintonía a través de la página del Abogado en su Casa, de CRC 89.1 Radio y las distintas plataformas que tenemos tanto Denis Solano y Belisario Solano. Así es, don Belisario, hoy tenemos un invitado ya de la casa, también nos acompañan varios representantes de la Academia Notarial de Costa Rica, como es Verónica Murillo, que ya ha participado, y don Francisco Vargas, porque también vamos a firmar un convenio interinstitucional entre ambas sí, entidades, tanto el Abogado en su Casa como la Academia Notarial. Muy buenas noches, don Germán Mora. Muy buenas noches, un honor, un placer y una gran emoción. Saludos, Belisario. Ya hace muchos años nos conocemos y me jacto de esa amistad que tenemos y especialmente felicitarlo no solo por el abogado en su casa, sino por el abogado que usted tiene en su casa y que es su hijo y que no puedo decir que sigo sus pasos, los acrecenta, va más arriba, más grande, más fuerte, más potente. Te felicito, Denis, y muchísimas gracias porque muchas de las cosas lindas, buenas que están pasando en este país a nivel judicial, de las pocas que podemos rescatar, es que algunas empresas, instituciones, entidades tienen ese ímpetu, esas ganas, esa vivacidad, esa bravura de poder querer mostrar, enseñar, decir, tratar de comunicar los derechos que los seres humanos tenemos. Así es, don Germán. Mucho que nos siente un poco apabullados, pero gracias por estar aquí. Me honro de tener a la licenciada Verónica Murillo a la par y a mi buen amigo también, don Francisco Vargas. No se les reconoce mucho porque alguien quiere usar pero son ellos, aquí están. Así es, don Germán Mora. Bueno, nada más tenemos ahí una retroalimentación, no sé si le podemos bajar a la radio, creo que tenemos por ahí una radio, y poder continuar con el otro dispositivo que tenemos por ahí. Me parece que ya, ahora sí, perdón. Vamos con el tema de la noche y ya pueden hacer sus consultas a través del abogado en su casa, tanto Denis Solano como Belisario Solano. Don Germán, ¿para qué es importante un testamento? ¿Por qué debo tenerlo o hacerlo durante la vida para que tenga efectos en la muerte de la persona? Muchísimas gracias, un súper tema, muy interesante. Vean, en esto tenemos que reconocer que grandes juristas dicen que los testamentos no sirven y la mayoría de la colectividad dice que hay que sostenerlos. Yo soy de los que creo que a veces el testamento tiene mucha fragilidad, o por lo menos así han determinado los tribunales de Costa Rica. Y creo que eso puede ser perfectamente un error de los jueces, porque a veces hay mucha, vuelvo a decir, fragilidad, son muy vulnerables por la forma. Entonces significa que al no atender la forma se desconoce el fondo. ¿Y qué es el fondo? El fondo es lo que el testador quiso decir. El testamento más conocido y el más recomendado es el testamento abierto hecho ante notario público. Primer punto, primer grave error.
Los colegas con frecuencia ponen 2 testigos, son 3 testigos. Lamentablemente, no solo el derecho notarial, sino el de sucesiones tiene una particularidad y es aquella que estamos absolutamente secuestrados por la forma y nada se da tanto como en un testamento. En una escritura pública en la que yo vendo un inmueble, podríamos tener perfectamente que pusimos una nota porque nos equivocamos, qué sé yo, hasta por el número de finca. En un testamento los errores no son tan graciosos, o sea, no podemos tenerlas. Consejo a los colegas, porque sé que esto lo ven mucho los abogados, y hoy una noche muy, muy especial, muy, muy emotiva para mí, y es comunicarles que tienen que revisar muy bien el testamento. Tienen que atender muy bien lo que se llama la unidad del acto notarial. ¿Te acordás, Denis, lo que es la unidad del acto notarial? Llevando una especialidad de derecho notarial en este momento. Y me toca leer a don Germán Mora, de hecho. Ah, caramba. Creo que tu profesor es un amigo Así querido. es, don Eduardo Cortés, que le enviamos un fuerte saludo. Un saludo muy grande a él, porque cada vez que nos vemos es en los tribunales de justicia, pero se le estima mucho. Y normalmente contrariando nuestras partes. Esto quiere decir que la unidad del acto notarial se tiene que acatar en toda disposición del derecho notarial, pero especialmente los testamentos. ¿Por qué? Porque ocurrió, por ejemplo, que había un señor que venía de Texas, me parece, Houston, aterrizó, se le habían declarado una enfermedad terminal, un cáncer terminal, tenía pocos días 2 meses de vida, inmediatamente fue donde una notaria, hizo el testamento, la notaria se equivocó, puso la fecha anterior, puso por decir 29, diciendo que él aterrizó 30, el señor dijo, ok, yo voy a testar a estos hijos y a estos no, porque estos han sido más malucos y ya yo les dejé y a estos no les he dado. Y ocurrió que otro abogado percató que él, en el momento en que la fecha del testamento decía 29, él todavía se encontraba en Houston, había aterrizado el 30, y entonces logró anular el testamento. ¿Qué quiere decir eso? Revisémoslo bien. En segundo lugar, cuando nosotros hacemos un testamento y ponemos testigos, que no pueden ser familia del compareciente, ni tampoco el notario, ocurre que estos testigos tienen que estar en el momento del testamento. Tienen que ver al menos al señor firmar, ¿ok? Entonces, son muchos detalles que tienen que ser atendidos. Por eso es que los testamentos a veces resultan muy frágiles. Habría que sopesar si es que los profesionales no lo hacemos con el cuidado respectivo o si por otro lado es que los tribunales son demasiado quisquillosos. Entonces, vuelvo a decir, esa es la fragilidad que tiene el testamento y que yo siempre pienso que es importante porque podemos determinar evidentemente las cláusulas de la disposición que tenemos, pero por ejemplo, nombrar un albacea que está importante. Vamos a ver, ordenando un poco la conversación. Nosotros podemos tener un proceso sucesorio de 2 formas. La primera, cuando este proceso sucesorio va a ser guiado, va a ser comandado por lo que dice el testamento y en ausencia del testamento por lo que dice la ley. Esta segunda forma se llama una sucesión legítima porque los bienes se van a distribuir como dice la ley. En la primera forma, los bienes se distribuyen como dice el testamento. No podemos testar o no podemos disponer de una manera absolutamente libre, amplia ni demás, porque hay aspectos que nuestra legislación dice a considerar. Por ejemplo, las personas que ocupan alimentos. Alimentos es, para entenderlo fácilmente, algo parecido a una pensión alimenticia. Realmente en derecho sucesorio se llama crédito alimentario, pero es muy parecido, son figuras muy, muy similares. Pero entonces lo que tenemos, repito, no es esa posibilidad de poder testar tan libremente, tan felizmente, sino que tenemos ciertos límites. Pero dentro de estos límites o fuera de ellos, podemos disponer. Puede ser que nosotros tengamos 5 hijos y pensemos dejarle a 2 y a 3 no. ¿Por qué? Porque puede ser que esos 3 ya le hayamos dejado en vida o tal vez creemos, como ocurre muchas veces, que son personas que no saben cuidar un patrimonio. Y hay otros 2 hijos que es así. Eso es libertad testamentaria. Tengamos claro una realidad. Por lo general, en la mayoría de las veces, los bienes son procurados, son hechos, el patrimonio es hecho por los causantes o los padres, no necesariamente por los hijos, es lo que menos ocurre, es el menor de los casos. Entonces, primer término, ¿qué consejo le daría yo a la persona que quiere testar?
vaya donde su notario de confianza y revise si lo que quiere hacer es un testamento o si por otro lado goza de tanta confianza como para decir, voy a dejarle a mis hijos la propiedad, pero que sea de ellos en el momento de mi muerte. Y eso se llama conservar el usufructo y donar la nuda propiedad. ¿Qué es el usufructo? Aquel que puede usar el bien, que puede gozar del bien. Es un derecho romano, se traduce a buen costarricense como la persona que vive en la casa y que puede disfrutarla sin ninguna perturbación. La segunda figura, la nuda propiedad, que eso viene de los romanos, es aquel personaje que va a gozar del bien en el momento en que el usufructuario, digámoslo así, el papá, se muere. Entonces nosotros tenemos que ir, porque aquí ocurre y ocupa una gran importancia la psicología. Nosotros tenemos que acudir ante un notario y decir, bueno, con mis hijos tengo esta situación o tengo esta otra, porque esto se puede hacer también hasta si fueran en una sociedad acciones. Claro. Y ahí nada más, para terminar este primer segmento, indico que sobreviene otro tema muy importante, muy interesante, que se llama la sucesión del patrimonio familiar o la empresa familiar. Don Germán, nada más lo interrumpo para una serie de reportes de sintonía que ya estamos a través de Facebook, que pueden hacer las consultas necesarias a través de la importancia de los testamentos, de algún caso práctico que esté bajo el tamiz de ustedes. Ya tenemos casi 90 personas que nos están sintonizando. Wow. Y un saludo muy especial a Ilis Ibaja, también a don José Carlos Álvarez. Y dice, saludos colegas, don Belisario, Denis y don Germán. Felicidades, enhorabuena por estos acuerdos que están suscribiendo. También queremos agradecerle que el próximo martes estaremos firmando y que hoy externó su total cariño y afecto el doctor Álvaro Sánchez, del presidente del Colegio de Abogados. Se estará firmando esa carta de entendimiento, el abogado en su casa en 20 años. Hoy está siendo parte de la historia, firmando con la Academia Notarial y un acuerdo totalmente individual con el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Para eso nosotros es un placer y un honor colaborar y instruir en todo lo que es el área del derecho a través de Costa Rica. Tenemos también Yadi Granada, dice excelente tema el de hoy. Además dice Amador Salazar, históricamente el principio de unidad del acto notarial deviene de un principio más riguroso. ¿Recuerdan el nombre? Dice don Germán. Inmediatez. Inmediatez. Ok. Dice además Juan Carlos Solanos, buenas noches, reporto sintonía desde San José. Pueden hacer sus reportes de sintonía, también ya estamos a través de las diferentes cableras, tanto en cable analógico como cable TICA, cable Plus Occidental, y ya pueden sintonizar todo lo que es el programa del abogado en su casa. Vamos a ver, Germán, hay un supuesto que es muy usual en Costa Rica, que en lugar de hacer un testamento, lo que hago es, si bien es cierto, supongamos de que usted es mi papá, don Germán, entonces usted me entrega a mí la nuda propiedad y el usufructo. ¿Es correcto eso o es preferible hacer un testamento? Ok, vuelvo a decir, vean, algo muy interesante, y es que yo tengo una hermana que es una experta en adulto mayor y con ella he aprendido muchísimo de estos temas, considerando y entendiendo que el mundo cambió, ya el mundo no es lo que era antes, es decir, la gente, por ejemplo, se prolonga más, vive más. Ahora, como nota a pie de página, indico y casi anuncio comercial que con un compañero aquí de estudio jurídico y compañero de la academia también, el licenciado Edgar Alvarado Luna, que ustedes han tenido la suerte de entrevistarlo porque es un excelente profesional. 2 semanas, don Germán. Sí, bueno, sí, lo vi por ahí. Y aquí en buen costarricense decimos es un tipazo, es un tipo muy agradable, lo queremos mucho. Entonces nosotros tuvimos el privilegio de redactar unas reformas a la ley sucesoria. Esa se introdujo a la corriente legislativa, o sea, está por introducir a la corriente legislativa por la diputada Nidia Céspedes. También hemos tenido mucha suerte de colaborar con la diputada María Vita Monge y un buen amigo que es Jorge Fonseca. Lo que viene siendo importante y es que queremos cambiar algunos errores que sentimos, algunos grandísimos, dentro de lo que es la legislación sucesoria. Sin embargo, en atención a todo este globo comercial que acabo de hacer, hay una realidad, y es que depende mucho de lo que las personas sientan que son sus hijos, porque hay personas que dicen, no, mis hijos no va a tener ningún problema. Hace poco me hicieron unas consultas unos muchachos
Y yo me gustaba tanto porque entre ellos decían, no, entre nosotros no hay problema. O sea, somos 5 y es claro que es una quita aparte para cada uno, no hay problema. Entonces, ahí lo que sobreviene es un profesional que ofrezca un buen servicio. Y entonces, si la figura es, la nuda propiedad es mucho más práctica, más rápida, más ágil, pero puede ser que yo esté dándole a alguien una propiedad que tal vez no estoy seguro si la va a cuidar, si la merece. Si... Muchas veces el adulto mayor, cuando delega en estos términos, quiere que el inmueble sea atendido, comprendido, cuidado, conservado. Entonces, entra mucho el efecto psicológico. Si hay algo cierto es que los griegos dijeron hace 2400 años, conócete a ti mismo, pero hoy por hoy hay que decir, y también a tus hijos, conócete a ti mismo y conoce a tus hijos. Contame, Denis, ¿hay alguna pregunta? Eh, que cómo corresponden en una sociedad, en un testamento. Don Germán, no sé si podemos abarcársela. Con muchísimo gusto. Ok, vamos a ver, nosotros podemos testar cualquier aspecto queriendo que sea del titular en el momento de la muerte, que pueda tener una concepción patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga algún valor. También podríamos testar algunas condiciones, o sea, algún aspecto, si se quiere, un tanto caprichoso. La señora que acaba de escribir nada más, como si fuera un carro, decir, ok, a mi muerte las acciones quiero que le correspondan a la señora tal, o a mi hija tal, o a fulana de tal, quien seas. Igualmente se puede. E inclusive, se puede también ceder las acciones igual, conservando uno de ellos la nueva propiedad y yo el usufructo, por decirlo así. Entonces, como si fuera un bien también. Me parece que el artículo 96 del Código de Comercio. ¿No? ¿Cuáles son las La, formalidades? la formalidad, sí. Ok, importantísimo. Y sobre todo, ojalá que algún colega lo esté oyendo, porque sinceramente muchísimas veces los testamentos se vienen a menos y hablando vos de Francisco Vargas, que lo tengo aquí a la par, también hay otro, Francisco Luis Vargas, un profesor legendario de Derecho Notarial, perdón, de Derecho de Sucesiones, que tuve la suerte de ser socio de él por muchos años, y él era una persona que decía, no creo en los testamentos porque todo el mundo trata de anularlos. Yo creo también que a veces los tribunales exageran con la tutela a la forma, protegen tanto la forma que descuidan el fondo, o sea, descuidan la voluntad de la persona. En primer lugar, el testamento, 3 testigos. Si es un extranjero, 2 traductores. ¿Ok? Estos testigos tienen que dar fe del instrumento. Eso es una pequeña gran diferencia que los abogados entendemos. Dar fe del instrumento, o sea, que estuvieron ahí. Y por otro lado, también no son testigos de conocimiento de conocer a la persona. Pero aquí viene y sobreviene un aspecto muy, muy detallado. Me voy a prolongar unos segundos, Denis, al hablar del respecto. Propio, propio. Muchísimas gracias. En alguna oportunidad entré a un lugar, a un restaurante, y vi a una notaria, interpreto que era una notaria, que filmaba a un señor cuando ella leía la escritura. Era un adulto mayor. Eso me parece una excelente práctica. A mí personalmente me emocionó porque siempre pensé que tal vez lo había escuchado en algún programa del abogado en su casa cuando yo lo decía. Pero, pero entonces ocurrió que cuando tenemos un adulto mayor disponiendo cualquier tipo de disposición, no está nada mal poder filmarlo. Para que ojalá que él diga, hola, soy ante la cámara, etc. Hay algo que tal vez muy semánticamente en técnica cartularia, que quiere decir a la hora de hacer escrituras, es muy conveniente y es hablar con la persona para poder determinar su capacidad evolutiva. Porque dentro de las demencias seniles hay algunas que tienen algún grado de lagunas o a veces está bien, a veces no. O sea, la demencia senil por lo general es una patología progresiva que hace que en algunas ocasiones nos encontremos bien y otras ocasiones no muy bien. Entonces, podría perfectamente una persona testar en el momento en que se encuentre con total dominio de su capacidad evolutiva, o sea, que quiera expresar claramente y que el notario pueda determinarlo así. Eso sería genial, eso ocurre y puede ser. Pero para poder verificar eso, precisamente tenemos que hacer algún grado de escrutinio, hablar con la persona para ver si creemos que ella se encuentra en una condición razonable, bien, de poder manifestar sus opiniones.
En cuanto a eso hay muchos test y muchos aspectos, pero yo creo que le mencionaría, y para ir terminando este aspecto que me parece muy importante, porque da la casualidad que creo que el sábado doy una videoconferencia para Perú sobre este tema. Entonces ocurre que bien podríamos tener una persona que a lo largo de una entrevista, que no es ni más ni menos que una conversación, podamos determinar que está bien. En alguna oportunidad yo hablé con una señora y le decía, ¿cómo está? Mucho gusto, soy Germán Mora, un placer, mucho gusto, soy tal y demás. ¿Qué tal? ¿Usted quiere hacer un testamento? Sí, quiero hacer un testamento, pero ¿usted cree que hoy vaya a caer nieve? Le digo, ¿cómo? Sí, hoy vaya a nevar. Digo yo, aquí en San José lo hallo bien difícil, no creo que haya caer nieve hoy. Entonces seguís hablando y te das cuenta que tal vez esta persona no puede manifestar con mucha claridad su capacidad evolutiva. Te escucho, Denis. De Facebook, y muchísimas gracias a las 140 personas que nos están sintonizando. Dice, si el testador tiene bienes que adquirió dentro del matrimonio, pero después hace testamento para que a su muerte le queden esos bienes a su hijo, ¿qué pasa con el derecho a gananciales del otro cónyuge? Perfecto. 3 o 4 aspectos. Vean, uno, en Costa Rica tenemos un sistema que se llama de liquidación o diferido o mixto, hay un montón de nombres. En el sentido de los gananciales, ¿qué son los gananciales? Son los bienes que se adquirieron dentro del matrimonio a título oneroso o por medio de un esfuerzo. Si a un individuo se adquiere unos bienes que fueron precisamente adquiridos mediante una donación, un testamento o una sucesión, esos bienes no son gananciales porque son regalados, por decirlo así, ¿ok? Esos no se liquidan. Los bienes gananciales se liquidan cuando hay divorcio, separación judicial, liquidación anticipada de bienes gananciales o muerte de uno de los cónyuges. Entonces, si son bienes gananciales, ya existe automáticamente la presunción de que los bienes son de los dos, si fueron adquiridos dentro del matrimonio. Es decir, si murió el señor, eso ocurre mucho ahora, hace 100 años se morían más rápido las mujeres que los hombres, ahora se mueren más rápido los hombres que las mujeres. Es decir, ahora hay más viudas, hace 100 años había más viudos. Bajo este entendido, entonces tenemos que si se muere el señor, queda la señora, aunque el bien estuviera inscrito a nombre del señor, y si fue adquirido por el esfuerzo común, no fueron regalados, ni se los ganó una rifa, ni con la lotería, esos bienes son gananciales. Pero lo más curioso es que si los bienes son de la señora y la señora sobrevivió al señor, el que se murió fue el señor y la señora está viva y los bienes están a nombre de ella y fueron adquiridos dentro del matrimonio, igualmente son bienes gananciales y también hay que hacer un juicio sucesorio. Don Germán, nada más tenemos una serie de saludos que no quería dejar atrás. Dice Hermes Áviles, saludos desde Opala, excelente programa, de lujo. Además, Angélica Rodríguez, saludos a don Belisario y a Denis, excelente programa. Milena Rojas dice saludos desde Pital de San Carlos. Dice Christopher Barrients, buenas noches, interesante el tema, muchísimas gracias por el espacio, los felicito. Además, Bernan Paniagua, un saludo muy especial a don Francisco Vargas. No sé si don Francisco por ahí, creo que por ahí no lo puedo observar, pero si movemos un toque la cámara podemos hacer. Y tenemos una serie de consultas que ya nos llegan a través de WhatsApp y a través del Facebook Live. Pueden seguirnos a través del Instagram como El Abogado en su Casa, también como Belisario Solano o bien como este servidor, Denis Solano, Facebook, Instagram y Twitter. En esas 3 redes sociales donde se está subiendo constantemente información jurídica de su interés. Y no necesariamente uno tiene que ser abogado para entender todo lo que estamos subiendo porque tratamos bajo los 3 principios de educar, analizar e informar, hacerlo de la forma más simple y llana que usted pueda entender. Ahora bien, Germán, ¿cómo funciona el tema de la indignidad de los testamentos? ¿Y a partir de qué instrumentos jurídicos vienen a estar regulados todo este tipo de cosas? Excelente pregunta, ok. Hace poco, y digo como nota a pie de página, el diputado Villalta, José María, sugirió una moción de reforma a las causales de indignidad. Yo aplaudo su intención, pero no se logró gran cosa. Eso ya existía. La Ley de Protección del Adulto Mayor, artículo 68, se refiere un poco a temas de indignidad. ¿Qué es una indignidad? Es aquel que no es digno para ser heredero. Tan fácil como decir eso. ¿Por qué? Porque fue una persona que agredió al cónyuge
del causante o al causante mismo, que lo acusó penalmente, y don José María Villalta, creo que se llama así, ¿verdad? Y agregaba a aquellas personas que desatienden o abandonan al adulto mayor. A mí me parece, y la parte, digamos, la pequeña observación que hago en esto es que el error, y que es lo que hemos querido, o más fue lo que inspiró a don Edgar Varado Luna y el suscrito de procurar enmiendas a la legislación sucesoria, es el hecho precisamente de que la indignidad no debería estar como está. Es un juicio ordinario para declarar a una persona indigna. Eso es muy largo, no tiene sentido. Claro. Un juicio sucesorio dura muchísimo y un juicio ordinario sobre sucesorio dura muchísimo más. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo es que la indignidad se pueda ser declarada mediante un incidente. Ahora, que la indignidad, repito, es que aquel heredero que no se fue digno con sus padres, progenitores, causantes, testadores, quien no va a heredar, no merezca tener herencia. Eso es básicamente. Claro. Don Germán, también tenemos, bueno, un saludo muy especial a mi querida jefa. Muchas personas piensan que es don Belisario, pero en realidad es doña Hilda González del Departamento de Noticias de CRC 89.1 Radio, que reporta sintonía. Y además, como estamos transmitiendo a través de las diferentes 3 páginas, Denis Solano, Belisario Solano y el abogado en su casa, como la matriz, hay diferentes preguntas en los 3 lados. Ahorita estoy observando las del abogado en su casa, pero ya revisando las de Belisario Solano, dice: muy buenas noches, bendiciones y los felicito por el excelente programa tan educativo, dice Olger Alejandro Brenes. Dice: el doctor Vargas, con cariño, Chico Vargas, como mi profesor en Ahuaca, me dio juicios universales y todavía estudio su libro rojo verde que compré de 500 colones. Además, dice don Olger, una pregunta: ¿a quiénes llamamos para abrir o hacer reapertura cuando hablamos de interés legítimo, don Germán? Bueno, yo creo que don Olger, me parece que es el nombre. Olger, sí. Me parece que la segunda pregunta más complicada y más sabia, a mi modo de las cosas, en materia sucesoria. ¿Y cuál sería la primera? La primera es si hay que aceptar o no la herencia, pero no vamos a hablar de eso por lo complicado que es. Pero eso es una excelente pregunta por lo siguiente. ¿Qué es la legitimación? Es una relación de interés con el proceso. ¿Qué significa esta sopa de letras? Interés podemos tener todos. Yo puedo tener interés por algún aspecto, pero puede ser que no tenga una relación procesal de interés, es decir, un grado de legitimación para poder accionar. Entonces aquí, por ejemplo, podría ocurrir, como han dicho la sala, más que los tribunales, y más que el Tribunal Superior que tanto ha legislado o tanto ha jurisprudenciado en materia de familia, y podríamos tener el siguiente aspecto, y es, ahí veo al Belisario y lo saludo aquí como en la pura esquinita, porque apenas lo podemos ver por ahí. Y podríamos decir lo siguiente, y es que legitimación es aquel que tiene, en primer término, en ese momento, no eventualmente, una condición para poder reclamar. Por ejemplo, es, por supuesto, una opinión. La jurisprudencia ha indicado que si yo como notario, y en esto tenemos que aclarar que el proceso sucesorio se puede hacer tanto en sede notarial como en sede judicial, o en sede judicial como en sede notarial. Si no hay conflicto y todos son mayores y no hay inhábiles, lo podemos perfectamente y muchísimo más rápido hacer ante un notario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, bueno, y es un caso que tenemos aquí en la oficina, tenemos herederos testamentarios y de estos causantes tenemos sobrinos que son herederos de cuarto orden? Entonces, a mí me parece que ellos no tienen legitimación para interponer un proceso sucesorio porque quien la tendrían serían los herederos testamentarios. La pregunta es muy buena y por supuesto que se resuelve dependiendo del caso, pero eso lo que quiere decir es un interés en la relación procesal, es decir, yo tengo una condición en la cual yo puedo exigir. Si no tengo esta legitimación, no tengo esa condición y no podría exigir. Ahora, podría ocurrir que tenemos un testamento y que si sobreviene la nulidad del testamento, aquellos que no tienen legitimación la puedan tener ahora, porque el testamento, al haber sido anulado, sobrevendría los que son herederos. Por ejemplo, si la señora no tuvo hijos y los papás están muertos, serían, por ejemplo, sus hermanos, por poner algo. Ese es el tema de la legitimación.
bueno, el país, a partir del año 2018, se cambió la normativa procesal de Costa Rica en materia procesal civil, valga la redundancia. ¿Cuál sería la vía para anular un testamento? La misma que antes. Normalmente es una figura que se llama juicio ordinario de nulidad de testamento. ¿Okay? Ahora lo que cambió en eso es que ya nosotros no tenemos, a diferencia del resto de América Latina prácticamente, ya no tenemos algo que se llama fuero de atracción. Claro. El fuero de atracción era una figura en la cual un mismo juez, un mismo despacho, iba a conocer todos los juicios de esa sucesión. Yo lo que podría, y si alguien quiere hacer eso, tratar de anular un testamento, que la gente lo quiere a veces anular por el tamaño de la letra, ¿verdad? Cosas así muy caprichosas. Por eso es que a veces creo que a los jueces se les ha ido la mano en anular testamentos, o sea, la anulan por cualquier cosa que no tiene ninguna importancia. Entonces, protegimos la forma, pero desprotegimos el fondo o la intención de las personas. Entonces, si yo voy hoy por hoy a querer anular un testamento, al juez que le corresponda, cualquier juez que sea de la zona que corresponde a la competencia territorial, le tenemos que hacer ver que hay un juicio sucesorio para que esta nulidad se anote en aquel juicio y va a suspenderlo hasta la declaratoria de herederos, hasta el momento en que este testamento sea anulado o no. Por eso es que licenciado Alvarado Luna y yo sugerimos la reforma del Código Procesal Civil, Código Notarial un poco y Código Civil, en el interés de que todo este tipo de temas se puedan solucionar en una audiencia. Porque en materia sucesoria casi todo se soluciona mediante incidentes. Entonces yo puedo meter 20 incidentes, son como las mociones que hacen algunos diputados, por ejemplo, meto 20, entonces atraso y atraso. Yo puedo meter muchos incidentes y atraso el tema. Lo que podría entenderse sobrevenir aquí es la posibilidad de que todo este proceso sucesorio se pueda resolver en una audiencia. Como ahora tenemos audiencias, tenemos una audiencia preliminar, vamos a tener una audiencia en que resuelva calidad de herederos, los bienes que están dentro o no del testamento y del proceso sucesorio, quiénes son los causantes, todo este tipo de cosas, quién es el albacea, si lo vamos a remover, etcétera. No sé si tenemos alguna otra pregunta, mi amigo. Muy especiales a todos los juristas que también nos siguen fuera del país, y un saludo muy especial a don Federico Meneses Sancho. Dice Eva Saldaña, pero bueno, antes nada más quería dejar este saludo también. Angie Alvarado dice saludos, muy interesante el tema, aquí estamos viéndolo. Dice Eva Saldaña, saludos. Hay un adulto mayor que es casado con una señora con hijos que no son de él, y él tiene bienes que están en su nombre, pero su señora falleció. Los hijos se dicen dueños de los bienes porque estaba casado con la mamá, e incluso ellos retiran la pensión de él porque según ellos la mamá les dejó en orden que ellos manejaran el dinero, en una orden que ellos manejaran el dinero. Yo no sé, Denis, si vos lo entendiste porque yo no muy bien. No, dame un chance nada más para desgranar el mensaje. Si querés lo repetimos. Sí, hay un adulto mayor que es casado con una señora con hijos que no son de él, y él tiene bienes que están a su nombre, pero su señora falleció y los hijos se dicen dueños de los bienes porque están casados con la mamá, e incluso ellos reiteran la pensión de él porque según ellos la mamá dejó orden que ellos manejaran el dinero. Ok, ahora sí entendí. Vamos a ver. Hay una persona en condición, son hijastros, como dice mi amigo Francisco. Exacto. Una persona en condición de cónyuge puede tener beneficios por dos razones. La primera, por ser esposa y son bienes gananciales. Y la segunda, por ser heredera. ¿Ok? Hay que determinar si son bienes gananciales, porque este señor puede haber sido que tuviera los bienes antes de casarse. Sabemos que la señora tiene hijos. ¿Ok? Los hijos de ella no son herederos de él, porque los hijos de ella no son nada de él. No son hijos de él ni nada, ni familia, ni sobrino, ni nada. Pero él, al estar casado con ella, y si él no tiene hijos y no tiene papás, la única heredera es su esposa. Entonces, eventualmente los bienes de ella van a ser de los hijos de ella. Yo una vez escribí un artículo muy, muy interesante. Bueno, a mí me pareció que era muy interesante, perdón, pido disculpas, qué arrogante, pero lo que era muy interesante fue el caso. Y eran dos familias muy poderosas de un pueblo en Costa Rica. Y curiosamente me recordó siempre como a Romeo y Julieta, los Montalvo y no se llevaban bien las familias.
y sus dos vástagos, sus dos hijos menores, se casaron de la familia. Entonces, lo más curioso es que esta casa de una familia muy poderosa, de la familia más rica, terminó en los sobrinos de la otra familia, y nadie entiende por qué. Bueno, la casa le quedó a la hija de esta familia, y su único heredero era con quien se casó, que era el menor de la otra familia. Entonces, al haber sobrevivido, heredaba esa propiedad, porque el primer grado son padres, hijos y esposa, o esposo, cónyuge. Tenemos otra pregunta, don Germán, aquí para que la podamos evacuar. Dice que el señor hizo un testamento cuando estaba en primer matrimonio y declara como únicos herederos a sus dos hijos de ese matrimonio. Luego él se divorcia, se casa con otra persona, con otra mujer, tiene un hijo con esa otra mujer y fallece. El testamento se puede anular, es anulable, porque hay una serie de bienes que fueron adquiridos durante el segundo matrimonio y no aparece en el testamento para nada la segunda esposa. Obviamente porque el testamento había sido hecho cuando estaba casado en primeras nupcias, don Germán. Muchísimas gracias, Belisario, amigo. No, en realidad esa no es una razón para anular un testamento. El testamento se podría anular por la forma o por la capacidad evolutiva o la capacidad de testar de la persona. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis. El artículo 42 y siguientes del Código Civil, y yo siempre digo que el Código Civil es como la segunda parte de la Constitución Política. Hay artículos más importantes en el Código Civil, en sus primeros 62 artículos, que en la Constitución Política, que a veces más bien parece un reglamento de trabajo. Pero lo que nos menciona es sobre la capacidad. Y la capacidad se presume, o sea, presumimos que todo mundo es capaz. Sin embargo, en el caso del testamento y en el caso de las escrituras en general, yo tengo que verificar que esta persona sea efectivamente capaz de realizar tal o tal acción. Un testamento no se anula porque el señor después se casó y todo lo dejó a los hijos del primer matrimonio, por eso no se anula. ¿Por qué? Porque él siempre tuvo la posibilidad de volver a hacerlo. Porque el testamento es inminentemente revocable. ¿Qué quiere decir eso? Que si... Bueno, habría que ver, para que haya derecho de ganancialidad, y eso quiere decir que le corresponde el 50% de lo que adquirió dentro del matrimonio. Eso significaría que si, digamos, tenemos 3 casas y se hace el testamento, después él se casa y compra 2 casas más. De esas 2 casas más las adicionales, la segunda esposa sí goza del 50%, como viene ganando. Es un problema de ineficacia del testamento, entonces, porque entonces ya no sería tan eficaz conforme lo había dejado, porque ya cambiarían las circunstancias por ese derecho a ganancialidad que tiene. Inclusive si la nueva esposa tiene bienes, él también tendría derecho el muerto tendría derecho a gananciales. Sí, no, en realidad no es de eficacia. El testamento está muy bien hecho, pero se hizo en un momento dado. O sea, no podemos prever que si en un futuro, bueno, sí se puede prever porque el texto lo permite, pero vamos a ver, analicémoslo de nuevo. Si el señor hizo el testamento y tiene 3 bienes y dijo, se lo dejo uno a cada uno de mis 3 hijos, eso está perfecto, no tiene ningún problema. Si después el señor adquirió otros bienes, esos bienes, si los adquirió y los compró dentro del segundo matrimonio, le corresponden el 50% a su esposa, y además su esposa puede ser eventualmente heredera también. Entonces, realmente no es que el testamento esté mal o problema de eficacia ni demás, sino que lo que más bien ocurre es que aquí lo que tendríamos es un problema de que el testamento, es del diseño del testamento, no es que esté mal, no previó. Pero vuelvo a decir, los bienes gananciales tienen una condición especial, y ni siquiera condición, es que si los bienes fueron adquiridos dentro del matrimonio a título oneroso o con esfuerzo mutuo, vamos a interpretar, y siempre estando ellos casados o unión, vamos a interpretar que es ganancial y que le corresponde el 50%. Ni siquiera es que yo le dejo el 50%, es que le corresponde. Hay una presunción de... Tan es así, y para terminar este aspecto, que si una señora se muere hoy y el señor mañana quiere traspasar su propiedad,
en el registro van a tener esa escritura, porque va a decir, usted compró estando casado una vez y Claro. ahora vende viudo y no puede hacerlo. Germán, Denis, vamos a ver, casi como una lluvia de preguntas y de respuestas que tenemos a través del Facebook Live para poder hacer nada más una breve explicación del convenio que se firmaría entre Academia Notarial Costarricense y el abogado en su casa. Dice, hola, ¿se puede heredar un fierro de ganado vía testamento? La marca, dice don Germán. sí se puede. Ok, dice Ana Cecilia Madrigal, pero vamos a ver, dice don Carlos Montero, muy buenas noches. Y Guillermo Vázquez, buenas noches. ¿Un testamento puede apelarse por alguna de las partes? Puede oponerse, no apelarse. Un testamento no es una resolución. Yo sí puedo oponerme, pero yo soy de los que creo, y se lo digo a los colegas, que para oponerse se ocupa como cierta seriedad. Es que a veces queremos, como digo yo, oponernos a él. El testamento puede ser válido o inválido, o puede ser idóneo o inidóneo. Inidóneo es cuando un Claro. testamento no tiene las condiciones. Claro. Inválido o nulo es cuando un juez lo determina. Don Germán, también tenemos otra consulta, dice Iliani Cibaja, ¿qué se debe hacer con un bien si es ganancial? Y el causante quiere agregarlo al testamento, ¿cómo debe hacer para que se respete la parte del cónyuge sobreviviente? Ok, eso no tiene ninguna duda que un juez lo va a respetar y un notario tiene que respetarlo. Vuelvo a decir, y lo digo con cierta rigurosidad, porque muchas veces los colegas no atienden lo que dice la legislación. Nosotros siempre hemos pensado que para conocer de su derecho sucesorio y hacer un sucesorio testamentario, notarial, lo que ocupamos es el código notarial. No, para nada. Se ocupa el código notarial, que son 2 artículos prácticamente. Lo que ocupamos es conocer la legislación de fondo, que es la civil, la procesal civil y ojalá también la jurisprudencia. Lo que esto quiere decir es que yo no puedo, porque sé que colegas lo han hecho, hay 5 hijos, murió el señor dejó un testamento para los 5 hijos por partes iguales. Todo el mundo se procede al proceso sucesorio en sede notarial, le dan todos los bienes a los 5 hijos y los bienes de la esposa que pasaron. Claro. Es que en el tema de la esposa no es una presunción, es una liquidación. A ella le corresponden esos bienes. Solamente que en Costa Rica se liquidan cuando se disuelve el vínculo matrimonial. Don Germán, vamos a ver, tenemos otra serie de consultas. Dice, mis padres recibieron un bono de vivienda hace más de 20 años. Mi papá falleció hace 11. ¿Puede mi mamá dejar la propiedad como herencia por medio de testamento? Gracias. Sí puede, pero ocurre que tiene una particularidad, y lo dice en nuestro código, en el artículo 137 actualmente, y es, la particularidad es que tiene que atender las disposiciones de las limitaciones que sobrevienen en un bono. Si ya sobrepasaron el plazo de limitaciones, no tendría ningún problema. Antes de esto, ocurre que deba atenderlo de acuerdo a las disposiciones que diga, en este caso, digamos, el BAMBI. Ocurre otro escenario, y es que si los bienes estaban afectados por la ley del IDA o el actual INDER, anterior IRCO, sería un sucesorio en sede agraria. Don Germán, también tenemos una serie de consultas a través de la página personal mía. Dice Hernández May, buenas noches, licenciados. Una consulta, mi esposo tuvo una muerte inesperada. No hay testamento. ¿Qué puede hacer para pasar el carro a mi nombre? Ni una ni otra que no sea un sucesorio. Okay. Lo que hace un sucesorio en sede notarial. Tendría que ser el sucesorio, el proceso. Un sucesorio, lo que la gente antes decíamos mortual. Tiene que ser el sucesorio, aunque el carro esté a nombre de ella. Okay. Porque si no, ella no podría venderlo porque siempre aparecería casada una vez, siendo que está viuda. Dice además Iván Hernández, buenas noches, una consulta. Mi casa la tengo a nombre de una sociedad de la cual el apoderado generalísimo y el único accionista que me aconsejaba, mi casa, buenas noches, una consulta. Mi casa la tengo a nombre de una sociedad de la cual soy apoderado generalísimo y el único accionista. ¿Qué me aconseja para tener en cuenta en mi familia en algún caso de fallecimiento? Repartir acciones. Sí, supongo que repartir las acciones. No lo entiendo muy bien, pero lo que creo que él quiere decir es reparta las acciones. Ahora, bien puede hacer, vuelvo a decir, artículo 96 del Código de Comercio, bien puede hacer que reparta las acciones y conserve el usufructo de ellas. Don Germán, y a todas las personas que nos están escuchando, recuerden también poder vernos a través de canal 49.1 digital, cable 38 Teleplus digital, cable 54 Plus TV, cable 549, cabletica digital, cable 70
76.4 y Cablevisión de Occidente. Don Germán, ¿podemos hacer una breve explicación y sus compañeros que los están acompañando el día de hoy a través de la Junta de la Academia Notarial de Costa Rica, en qué consiste este acuerdo que eventualmente se estaría firmando el licenciado Belisario Solano y en representación suya, don Germán Mora Vargas? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer. Es una cuestión que yo soy una persona muy emocional, muy sentimental. Soy muy llorón, por cierto. Y es un momento muy importante porque esto significa que hemos hecho un recorrido. No hay duda que el abogado en su casa con mi amigo Belisario, que ya es un programa leyenda, probablemente el programa más significativo, más emblemático de derecho en Costa Rica a nivel de medios. Y nosotros, que somos una asociación que hemos querido colaborar, ayudar, beneficiar al profesional en derecho en general por medio de consejos, por medio de charlas, por medio de videos, por medio de este espacio que ustedes nos han ofrecido. Yo soy presidente de la academia, pero por supuesto que me doy cuenta que nada se hace si no se relacionan con personas, y con personas que colaboren tanto, algunas que nos están oyendo en sus casas: Gabriela Jiménez, Roger Peterson, Sandra Mondol, Roxana Sánchez, José Manuel Hernández, José Hernández, André Brenes, todos esos amigos y unos muy valiosos que tengo aquí y que doy el uso de la palabra en estos momentos. Don Muchas gracias, don Francisco. Germán. Sí, señor Denis y Belisario, un gusto. Gusto. Saludar. A la orden, don Francisco. Bueno, aquí no es un estudio profesional de grabación, estamos grabando con una computadora portátil y aquí los tres tratando de guardar un poquito de distancia. Efectivamente, don Denis, la Academia Notarial de Costa Rica es una organización sin fines de lucro que desde hace varios años ya viene desarrollando hasta donde nos alcanzan las fuerzas el derecho notarial en Costa Rica y otros aspectos también del derecho patrio. Afortunadamente contamos con compañeros que tienen una gran capacidad y una gran trayectoria. Ahí don Germán mencionó sin duda alguna algunos de esos queridos compañeros de la academia. Y una de las cosas que hacemos acá en la academia es intentar generar espacios de discusión, espacios de información, espacios de análisis. Entonces, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Notario, que lo celebramos el día 2 de octubre, estamos el día de hoy y el día de mañana haciendo una serie de charlas. Hoy tuvimos la oportunidad de salir desde las 4 de la tarde con expositores de México, de Panamá, de Argentina y de Costa Rica, con una serie de charlas muy interesantes sobre legitimación de capitales, sobre criptomonedas, sobre delitos, la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles en delitos que puedan cometer sus personeros y otros temas de gran interés. La presentación de un libro hecho por uno de nuestros compañeros de oficina, Roger Peterson, la guía legal de Costa Rica, en inglés me daría miedo pronunciarlo, ¿verdad? La Legal Guide of Costa Rica, pero así es un libro como para extranjeros que puedan guiarse. Y tenemos para el día de hoy la fortuna de poder firmar un convenio con el abogado en su casa, que lo reconocemos como un gran aliado en este proceso de instrucción y de capacitación a la población del país. Así es, don Francisco. Doña Verónica, creo que también los acompañan por esta firma de convenio, don Germán. Exactamente. Buenas noches, don Denis. Un gusto acompañarlos el día de hoy. De mi parte, como miembro de la Academia Notarial de Costa Rica, primeramente agradecerle al abogado en su casa por darnos esta oportunidad de poder finiquitar este convenio y poder llevar tanto al gremio de abogados y abogadas y notarios y notarias como a la ciudadanía en general una constante educación, ¿verdad? Y un constante trabajo social, que es la prioridad y el principal fin, ¿verdad?, que tiene estas ambas entidades, ¿verdad? Tanto el abogado en su casa como la Academia Notarial. Claro.
Para nosotros es un verdadero honor participar de esto, contar con ustedes y el fin primordial es poder seguir llevando este mensaje, ¿verdad?, a todas las personas que nos están escuchando y que día con día van a necesitar un poquito de esta asesoría o de este conocimiento que vamos a estar llevando hacia sus hogares. Don Belisario, no sé si me corresponde a mí explicar más o menos el convenio a muy grosso modo, a muy breve modo, o lo explica usted, don Belisario. No, no, usted lo explica y yo nada más quiero agradecerle a don Germán Mora y a sus compañeros que están ahí a la par de la academia. Yo también me siento muy orgulloso de haber estado en el Gran Hotel Costa Rica, ¿se acuerda, don Germán? Estaba pensando en eso, Belisario, que vos fuiste socio fundador de la academia, ya estamos hablando de eso hace 6 años. Así es, exacto. Ahí estuvimos esa noche compartiendo, soñando cuál iba a ser el futuro de la academia y el por qué crear esta asociación de notarios de cara a fortalecer la educación y el fortalecimiento del tema del derecho notarial en Costa Rica. Yo quiero felicitar a todos los que hasta el día de hoy han hecho posible que la Academia Notarial tenga el honor y el prestigio que tiene, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y uno de ellos es el doctor Germán Mora, del cual le rendimos pues este agradecimiento y este homenaje por esos aportes a al derecho, el derecho notarial. Igual a los compañeros que están a la par y a los que están siguiéndonos por las redes sociales, que están muy pendientes. Muchas gracias por confiar en el abogado en su casa. Muchas gracias por confiar en este programa que tiene ya 18 años de estar al servicio de las y los hogares costarricenses. Así es, don Belisario, nada más como último punto, porque me quedan 2 minutos para poder explicar este breve convenio. En sí lo que busca es que bajo los principios de información, educación y análisis que se impregnaron desde el año 2002 y a través de lo que es la Academia Notarial de Costa Rica, que es una asociación sin fines de lucro que busca la capacitación, el mejoramiento y la función profesional, asesoría de derecho y en particular lo que es el derecho notarial de Costa Rica, llegan a una serie de condiciones y términos que se van a firmar a continuación. Programas como como don Germán Mora, eventualmente sería don Francisco Vargas, ya como estuvo doña Verónica, ponen a disposición todo el conocimiento jurídico, ya sean temas sucesorios, en diferentes temas notariales, y por ende es un honor para nosotros que a manos de nuestro director, el licenciado Belisario Solano, se vaya a firmar este convenio, quien ya la Academia Notarial tiene conocimiento del mismo. Don Belisario, no sé si podemos proceder a lo que es la firma del mismo. En este momento, como pueden observar, bajo los 5 o 6 puntos que se firman entre el abogado en su casa y Academia Notarial Costarricense. De la misma forma, el día martes se firma el segundo convenio de forma individual, que para nosotros es un placer y un honor como comunicadores y como en el ejercicio de la abogacía, firmar con el Colegio de Abogados y Abogadas que toman en cuenta a este programa que es el abogado en su casa. Don Belisario, esas últimas palabras, tanto suyas como de don Germán. Bueno, ya yo firmé por acá, don Germán. Me imagino que usted ya firmó por allá. Me corresponde firmar y solamente quiero hacer una apreciación muy breve. En primer lugar, agradecer a mis compañeros de nuevo, agradecer a Nicola, a André y a todos los que nos están oyendo, a José Carlos Álvarez, a todos los colaboradores que han hecho esto posible. Y además, Belisario, recordarte que hace más o menos 10 años fue la primera vez que tuve la posibilidad de estar en un programa del abogado en su casa. A mí me provocó mucha emoción, un gran evento. Poco tiempo después de eso, tuvimos el programa aquel en el cual, junto con don Pedro Beirute, el camión, el bus aquel se cayó del puente, se cayó, y los tres terminamos peleando entre nosotros, pero fue muy emocionante. Así Para es. mí, haber sido amigos de ustedes, ha sido un gran honor que Belisario también haya sido parte de la academia, sea parte de la academia. Gracias a mis compañeros, gracias a ustedes, gracias al licenciado Álvaro Sánchez, que está haciendo una excelente gestión dentro del Colegio de Abogados, y a un baluarte que está creciendo como la espuma, que es mi amigo Denis Solano. Muchísimas gracias, y delante de todos ustedes, procedo a firmar. Muchas gracias. Gracias al doctor Germán Mora, gracias a la Academia
notarial por ser parte del abogado en su casa. Nos van a proporcionar profesionales de alto nivel, vamos a transmitir videoconferencias, vamos a poder cubrir en el abogado en su casa eventos de envergadura internacional para que ustedes en sus hogares puedan educarse, puedan formarse. Ustedes, estudiantes de Derecho, tengan a la mano conocimientos de primera línea. Ustedes, queridos colegas y queridas colegas, aquí a la orden como siempre, y también para discutir, hablar y hacer tertulias jurídicas. Don Germán, muy agradecido. En 10 segundos, esas últimas conclusiones tanto de don Francisco, de don Germán y de doña Verónica. Yo lo que podría nada más decir es que Dios bendiga a las personas de buena voluntad. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a las personas que están alineándose para que las cosas salgan mejor, a los señores diputados que hay, algunos que son muy valientes, muy valerosos, y a Denis y a Belisario, mis buenos amigos. Muchas gracias a mis amigos que están aquí. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por el convenio firmado. Hasta luego. Muchísimas gracias a las 3 personas que nos acompañaron hoy. Todas las preguntas que quedaron sobre el tapete del abogado en su casa en el transcurso de la semana se irán respondiendo, inclusive creo que el mismo doctor Germán Mora va respondiendo una por una. Para nosotros es un placer, pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, tal como lo vislumbraron en la transmisión, el Instagram, el Twitter, el Facebook, en el abogado en su casa, pueden dejar el like.